Ecuador atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente. A la crisis de seguridad derivada del alcance del crimen organizado se suman tensiones políticas internas. Acusaciones de alto calibre vinculadas al asesinato del candidato Fernando Villavicencio. Conflictos comerciales con Colombia que amenazan miles de empleos y una nueva ley que reabre el debate entre desarrollo económico y protección ambiental. Para analizar este contexto ecuatoriano, el día de hoy entrevistamos en cualquier lugar a Orlando Pérez. Y de inmediato nos conectamos con el periodista, analista político y escritor ecuatoriano Orlando Pérez. Bienvenido, Orlando, a En Cualquier Lugar. Hola Giselle, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente saludarte y hablar de ciertos temas que han estado captando titulares en la mediática internacional y que tienen su origen en tu país. Comencemos con esta guerra de aranceles que cada vez viene en escalada entre Colombia y Ecuador. El último anuncio que vimos por parte del gobierno del presidente Noboa fue el 50% de aranceles a productos colombianos. Algunos empresarios y gremios hablan de la posible pérdida de 40.000 puestos de trabajo. ¿Cuáles son los efectos? ¿Por qué el presidente Noboa ha decidido emprender estas decisiones económicas? Bueno, el primer impacto es que ya se calcula que serían alrededor de $200 millones en pérdidas desde la aplicación del primer arancel del 30% y con la entrada en vigencia este 1 de marzo del 50%, eso se podría duplicar en los próximos días, considerando la acumulación que ya se viene dando desde el primer momento en que se aplicó la primera medida. ¿Cuál es la explicación del señor Noboa? La explicación insostenible y diría hasta injustificable es que Colombia no colabora con el Ecuador en la seguridad de la frontera, lo cual es absolutamente falso, no porque lo diga Petro, no porque lo diga Colombia, sino porque en los espacios territoriales geográficos de la frontera, la diferencia entre lo que hace Colombia y lo que hace Ecuador es bastante notable. Hace pocas horas nada más yo conversaba con un colega ecuatoriano en la frontera de Ecuador-Colombia con Rumichaca y él nos decía que lo único que ven en la zona son en los controles fronterizos ahora en el puente de Rumichaca, pero cuando se hacen recorridos por la zona fronteriza, la presencia militar ecuatoriana es bastante escasa, mientras que del otro lado, en el departamento de Nariño, en Colombia, se ve todo lo contrario, es decir, sí se ha notado, sí se nota la presencia masiva. Tan es así que el Ministerio de Defensa de Colombia el día de ayer, domingo 1 de marzo, lanzó un comunicado en la cuenta oficial de X, donde daba cuenta de la participación conjunta de Ecuador, Colombia y Estados Unidos en la lucha contra las bandas criminales. Mencionaba efectivamente que hay una participación activa de Ecuador, aunque no sabemos exactamente en qué condiciones, en qué zonas puntualmente se desarrolla esto, y también mencionaba la participación de la inteligencia estadounidense. Es decir, este argumento de Daniel Noboa no se sostiene, es injustificable. ¿Y cómo se explica? Me parece que aquí hay una cosa que puede parecer un poco ridícula y a veces hasta cómica. Él hace exactamente lo que dice el señor y lo que hace el señor Donald Trump. Aplica aranceles cuando le conviene al señor Donald Trump y acá también los aplica. Persigue, asalta a Irán y aquí en el Ecuador el señor Daniel Noboa asalta la sede de la Revolución Ciudadana. Secuestra a Nicolás Maduro y en cambio en el Ecuador el señor Daniel Noboa secuestra a Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil. Es decir, es la misma política, es la misma conducta, es el mismo comportamiento que no resuelve el problema de fondo. Y con esto cierro. En el Ecuador, el mes de enero de este año 2026 fue el mes de enero más violento de la historia del Ecuador, con más de 700 muertes violentas. Y sobre eso no habla el presidente ecuatoriano. Por el contrario, él dice que se ha reducido notablemente la violencia en la zona fronteriza desde que aplicó estos aranceles, lo cual es falso porque la provincia del Carchi no precisamente es la provincia más violenta del Ecuador por una serie de connotaciones que no caben ahora hablar. Pero lo de fondo es que el Ecuador sigue siendo víctima de la violencia criminal, de los grupos paramilitares, de los grupos de la delincuencia organizada y sobre todo se ha incrementado la venta, el tráfico de cocaína a través de barcos, puertos que incluso en algunos casos están bajo control de la familia del presidente.
Ahora, Orlando, ¿Ecuador está preparado, tiene la fortaleza económica para aguantar los efectos de estos impuestos, estos aranceles que están poniendo a Colombia? No, para nada. Obviamente Ecuador es un país pequeño, creo que es la tercera parte de la economía de Colombia, quizás un poco menos, puede ser una quinta parte de la economía colombiana. Colombia tiene una fortaleza productiva, industrial, agrícola muy, muy fuerte. Y qué decir, tampoco no voy a dejar de lado la parte turística que tiene Colombia, mucho más hacia el Caribe, por supuesto. Por lo tanto, el poner aranceles es como pedirle a un miembro de una familia que deje de comer al resto de la familia, y eso es absolutamente imposible. El Ecuador le importa alrededor de $1.800 al año a Colombia, fundamentalmente materia prima. Por ejemplo, tengo un pariente que es gerente de una empresa fabricante de perfumes y de jabones, y él dice que el 70% de la materia prima que ocupan en su empresa la traen desde Colombia, lo cual encarecería los productos. Pero también al mismo tiempo lo que tú mencionabas de 40.000 puestos de trabajo que se perderían, me dice este pariente que en esa fábrica tendrían que sacar trabajadores porque no les va a alcanzar para pagar la nómina del próximo mes. Por otro lado, en el Ecuador se consume, se importa mucha medicina que viene desde Colombia, que es mucho más barata que la que se vende acá a través de otros medios, otros proveedores, y por lo tanto también se afectarían a estos negocios. Pero también se vende, por ejemplo, piezas de vehículos, llantas, este tipo de cosas que normalmente han hecho muy intensiva, muy dinámica la situación económica, por ejemplo, en Tulcán, en Ipiales, en la zona norte del Ecuador, porque esta dinámica no es de ahora, es de siempre. Entonces, por lo tanto, el impacto que va a tener en esas zonas es muy, pero muy doloroso para todas estas familias. Y esto, obviamente, en ninguna medida cuenta con el apoyo de los gremios empresariales. De hecho, el día de hoy en la ciudad de Tulcán iba a desarrollar un paro provincial en rechazo a estas medidas, pero creo que gracias a la presión del gobierno, a las amenazas, a la persecución que hay a dirigentes gremiales, este paro se trasladó a hacer una movilización en la ciudad de Tulcán nada más. Ahora, Orlando, lo que tú comentabas de estas acciones, estas agresiones que adelanta el presidente Daniel Noboa contra sus adversarios políticos, hemos visto la persecución contra actores políticos de la Revolución Ciudadana, el alcalde de Guayaquil, incluso se le ha acusado de posiblemente haber activado un sicariato y la utilización de las instituciones del Estado para poder hacer esta persecución. ¿Qué es lo que busca? ¿Por qué se ha fijado precisamente en estos actores? Mira, voy a poner dos antecedentes que son muy importantes. La Revolución Ciudadana es el partido, el movimiento político más grande, mejor organizado, con más larga trayectoria ya en la historia del Ecuador, con mayores éxitos electorales y políticos a lo largo del presente siglo, sin duda alguna, las evidencias están allá a la mano. Este movimiento político se preparaba y está preparándose para las elecciones seccionales, quiere decir para elegir alcaldes, prefectos, juntas parroquiales en febrero del año 2017, donde se advertía ya que la Revolución Ciudadana podría duplicar la presencia actual en esas instancias de gobierno locales. Y esto obviamente no le conviene al presidente Noboa, no le conviene a su movimiento político que ganó las elecciones fraudulentamente. Hay más de una evidencia que muestran que ganó las elecciones últimas con fraude, con algunas cosas irregulares que han sido denunciadas por los propios observadores internacionales, y de la única manera que él puede consolidar un poder político absoluto, total, monopólico, es persiguiendo a sus adversarios políticos. Y la principal tarea que tiene en estos momentos es la proscripción del movimiento Revolución Ciudadana. Para eso están utilizando argumentos bastante baladíes, bastante, digamos, insostenibles, como por ejemplo que no se han justificado $6.000 de la última campaña electoral, perdón, de la campaña electoral del año 2023. Esto evidentemente da cuenta de una situación bastante lamentable, dolorosa, porque son argumentos que en cualquier democracia estarían rechazados, archivados inmediatamente, pero acá el gobierno cuenta con
un Consejo Nacional Electoral a su servicio, con un Tribunal Contencioso Electoral a su servicio, con medios de comunicación que amplifican fake news, verdades a medias, etcétera. Y para esto, obviamente, también tienen que ejecutar acciones de orden penal, como es la detención de Aquiles Álvarez, que no tiene ningún solo argumento para estar detenido, porque en la práctica, hay que decirlo clarísimo, el negocio privado particular de la familia de Aquiles Álvarez es la venta de gasolina en distribuidoras de gasolina. Pero como el principal competidor en su momento fue el hermano de Daniel Noboa con su gasolinera Petro Noboa, evidentemente tienen que aniquilar ese negocio y para eso han utilizado a la fiscalía con argumentos bastante despreciables, además porque no tienen ningún sustento. Entonces, ¿a dónde apunta? A consolidarse como un partido único, a eliminar a su adversario político y para eso, evidentemente, están utilizando las instituciones del Estado. Ahora, y con esta utilización tan particular que tiene Daniel Noboa de la institucionalidad ecuatoriana, ¿qué le queda al ciudadano? ¿Cuáles son las vías para accionar, para denunciar y para contrarrestar este abuso? A ver, ahí yo sí creo que también hay otro elemento de referencia que hay que tomarlo muy en cuenta. El 16 de noviembre último, el presidente Noboa convocó a una consulta popular. Esa consulta popular tenía cuatro preguntas claves. La una era una convocatoria en una asamblea constituyente para cambiar la constitución de Montecristi. También en otra de las preguntas, porque eran cuatro, pero las dos más importantes era la de la consulta para la constituyente y la otra era para eliminar el artículo 5 de la Constitución que prohibía la instalación de bases militares extranjeras. El resultado de la población ecuatoriana fue contundentemente en contra de esa consulta, en contra de eso. Es decir, en la práctica validó, legitimó el pueblo ecuatoriano la Constitución de Montecristi. Esa derrota política, yo digo una arrastrada electoral, porque no hay otra palabra para entender o otra imagen para entender, da cuenta que la población ecuatoriana ni siquiera se pronunció solamente por eso, sino que fue un pronunciamiento en contra del gobierno. Como tú preguntas, ¿qué vendría a continuación? Lo que están haciendo algunas organizaciones, algunos movimientos sociales también es organizarse alrededor de una revocatoria del mandato, que en la Constitución de Montecristi se establece como una herramienta democrática, constitucional, para cuestionar el mandato del presidente, sacarlo del cargo y convocar a nuevas elecciones. Esa revocatoria del mandato solamente se puede hacer el primer año de la gestión del gobierno. Esto quiere decir que se debería iniciar en mayo de este año. Si todo caminaría por la vía legal, si las instituciones como el Consejo Nacional Electoral, Contencioso Electoral, no estuviesen al servicio del gobierno, estamos convencidos que esa consulta por la revocatoria estaría dada inmediatamente. Para eso hace falta recoger alrededor de 5 millones de firmas. Creo que ese número de firmas rebasaría notablemente porque la ciudadanía ya se ha expresado de que quiere la revocatoria del mandato, de castigar al presidente con la salida del poder. Y creo que si es que hay otra acción, no estaría ni siquiera validada por el gobierno ni por la oposición, porque aquí en la práctica vivimos un régimen militarista. No te olvides que acaba de declarar de nuevo el estado de excepción con toque de queda en algunas partes del país y vivimos desde el año 2024 en un conflicto armado interno. Es decir, no hay ninguna garantía de que las instituciones, los actores sociales, los partidos políticos, los movimientos sociales tengan una capacidad de movilización, de convocatoria, porque están prácticamente atemorizados y hostigados por las fuerzas militares y también por todo lo que hace la que yo denomino mafia mediática en el Ecuador. Lo que sí pudo hacer el gobierno de Noboa fue, a través de la Asamblea Nacional, lograr la aprobación de la que se ha denominado la ley minera, que reduce las posibilidades del Estado y que otorga mayores controles, mayores espacios a las grandes empresas. ¿Cuáles son los impactos que va a tener en el territorio y los recursos naturales esta legislación? A ver, mira, ahí hay dos elementos, dos niveles de análisis. El uno es el legal, exactamente, es decir, se constituye y se aprueba una legislación que violenta la Constitución de Montecristi, que no genera las condiciones más adecuadas para control, fiscalización de la explotación minera, por ejemplo, en zonas
de reservas ecológicas, en zonas de presencia comunitaria, campesina, indígena, de pueblos ancestrales, y eso está prohibido por la Constitución. Por lo tanto, las demandas de inconstitucionalidad tendrán que ser tratadas por la Corte Constitucional, y estoy seguro que si en esa Corte hay criterio y hay coherencia y fortaleza jurídica para decidir, se debería declarar inconstitucional esa ley por lo que acabo de mencionar. No sé si se lo podrá hacer, no sé si declararlo inconstitucional va a ser acogido por el gobierno. El gobierno encabezado por el propio Daniel Noboa ha hecho marchas en Quito y en Guayaquil en contra de la Corte Constitucional, colocando rótulos con los rostros de los miembros de la Corte Constitucional para estigmatizarlos, para hostigarlos. Entonces, no sé hasta dónde esto puede dar resultado. Ese es el nivel, es decir, el nivel jurídico, el nivel de legitimación legal de este tema. Pero el otro tiene que ver con un elemento que está preocupando a muchos sectores. Y este segundo elemento es de dos partes. La primera es que se dicta dentro de la ley un artículo que da poderes extraordinarios a las Fuerzas Armadas para impedir cualquier tipo de obstáculo o de interferencia en la explotación minera en zonas campesinas, en zonas de protección ecológica, en reservas ambientales y también sobre todo en la zona amazónica, donde este sería un problema y un conflicto social muy fuerte. Estas atribuciones que tienen las Fuerzas Armadas, los militares, incluso podrían garantizarles a ellos la detención inmediata de dirigentes, líderes o comuneros que protesten en las zonas o que intenten impedir la explotación minera en esas zonas. Esto ya es muy grave, esto es muy delicado, porque tradicionalmente en el Ecuador, desde muchos años atrás, quizás desde el siglo pasado, en esas zonas de protección ecológica, de participación comunitaria, de pueblos ancestrales, siempre ha habido enfrentamientos con la policía y las Fuerzas Armadas, y la Constitución de Montecristi de alguna manera procesó eso con determinadas condiciones mínimas de relacionamiento, como por ejemplo la figura fundamental que es el de la consulta previa. Esa consulta previa implica que para cualquier proyecto de extracción minera, cualquier proyecto minero en general, primero tiene que haber una consulta previa con las comunidades locales, territoriales, ancestrales, indígenas, campesinas, para poder negociar con ellas qué se puede explotar, dónde se puede explotar y en qué condiciones se puede explotar. Esto prácticamente desaparece. Y la segunda patita de este elemento que te menciono es que sospechosamente y sorpresivamente se aprueba también la explotación minera en las Islas Galápagos. Esto sí ya trasciende, da mucho que pensar, porque a pesar de que la ley dice que no se podrá explotar en el Parque Nacional Galápagos, que ocupa casi que el 80% del territorio de las Islas Galápagos, con que el 20% de ese territorio quede a expensas de la explotación minera, puede ser de piedra, de arena, de lo que sea, de cualquier cosa de ese tipo, ya implica una afectación a un patrimonio natural de la humanidad como es las Islas Galápagos. Y siempre he dicho que millones de años se fue gestando este territorio, esta zona de protección ecológica, ambiental, naturalista, etcétera, etcétera, y en menos de 20 años los vamos a destruir, los vamos a acabar por todo lo que está pasando. Porque además hay muchos intereses ahí. Dos de los asambleístas que votaron por esta ley pertenecen a las Islas Galápagos y ellos han dicho que la justificación es que no se puede traer desde el continente arena para las construcciones en las Islas Galápagos. Y uno se pregunta, ¿y para qué quieren construir en las Islas Galápagos? Si ya de sí, por lo que está pasando, ya es una afectación a la naturalidad, digamos, a la naturaleza de las Islas Galápagos, y ellos quieren garantizar la construcción de hoteles, de centros turísticos que van a afectar a las Islas Galápagos. Y esto hay que denunciarlo mundialmente. Tan es así que medios tan conocidos como Die Spiegel de Alemania, El País de España y otros tantos más lo han dicho y no pasa absolutamente. Entonces, en lo único que se justifica esta ley es en el interés económico de grandes empresas, primero turísticas, aliadas al Grupo Novis, que es de la familia Noboa, y también empresas mineras que también son parte del consorcio Novis de la familia Noboa. Ahora, ¿se tiene algún proyecto, se han dado indicios de cuáles son estas empresas, a qué capitales obedecen, que tienen la aspiración de trabajar y de hacer uso de los permisos que da esta ley?
Mira, aquí lo que pasa es que ya se ha ido consolidando un entramado, un modelo, una metodología de producción, de explotación, de economías y de empresas que se camuflan. Por ejemplo, una empresa canadiense viene a hacer la oferta, esa empresa canadiense está conformada por 20 empresas, un consorcio empresarial minero canadiense está conformado por 20 empresas, una de ellas es una de las filiales que tienen América Latina y de esas forma parte del grupo Novis. En la práctica, lo que te das cuenta es que nosotros no podemos decir es que la empresa tal de la familia Novoa es la que va a explotar, sino que es ese consorcio. Esa es una primera parte. Segunda parte tiene que ver con que la mayoría de los de las altas autoridades del Ecuador han viajado permanentemente a Canadá. El propio presidente Daniel Noboa ha estado en Canadá para proveer de los mecanismos, de las herramientas diplomáticas, legales, que faciliten esa inversión extranjera. En estos momentos de que estamos conversando, la vicepresidenta María José Pinto se encuentra en un encuentro de esta naturaleza en Canadá para fortalecer estas relaciones, cuando se dice así, fortalecer las relaciones internacionales y también la inversión extranjera. Y el otro elemento que está muy claro es que ninguna de esas inversiones extranjeras, los réditos se quedan acá en el Ecuador porque se les garantiza legalmente y por resoluciones, por decretos, que la mayoría de los recursos que obtienen del Ecuador se queden en paraísos fiscales y salgan del Ecuador y no se queden. Tal como pasa, por ejemplo, en el Perú, que sabemos perfectamente que dicen que es el país de la mayor inversión extranjera, pero sabemos perfectamente que eso no se queda en el Perú. Lo mismo va a pasar, está pasando ya en el Ecuador. Hablando de relaciones internacionales, el fin de semana, específicamente el sábado, la humanidad vio el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y todos los contraataques, todos los países que se han estado pronunciando y uniéndose a esta escalada bélica. ¿Qué te ha parecido el pronunciamiento, la postura del gobierno de Noboa con respecto a esto? Mira, es que para hablar de este tema uno no puede dejar de mencionar que, por ejemplo, la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfield es la mayor socia en empresas de armamento y provisión de tecnología militar del Ecuador, de Israel en el Ecuador. Su padre tradicionalmente fue un empresario que siempre trajo equipamiento militar para venderle a las Fuerzas Armadas desde Israel, es decir, hay una relación muy estrecha, pero muy estrecha de las relaciones comerciales y de negocios de armas entre la familia Sommerfield, que es la canciller del Ecuador, y a Israel. Entonces, eso ya te da cuenta de una realidad completamente distinta. Y al mismo tiempo, lo que se ve es que, por ejemplo, los comunicados de la Cancillería siempre son a favor de Israel, en contra de Irán, de que se respete el derecho a la soberanía, pero de Israel, no de Irán, ni nada por el estilo. Es decir, hay una sintonía absoluta con la política exterior de los Estados Unidos y Daniel Noboa forma parte de eso también, evidentemente, no hay duda alguna. La canciller no ha sido movida a pesar de una serie de acciones. No te olvides que Ecuador invadió la Embajada de México y de ese tema no se habla. Ecuador ha votado en contra de posturas tradicionalmente de defensa de la soberanía, que ha sido el Ecuador uno de los que más ha votado a favor de eso. Ahora Ecuador vota con Israel, vota con Estados Unidos, y no nos sorprendería que mañana ellos también sean parte de un conglomerado, incluso militar, para acciones en otros países. Incluso en algún momento el señor Daniel Noboa quiso vender armamento y tanquetas ecuatorianas a Ucrania, lo cual hizo que la reacción rusa sea inmediata, violenta, y no nos olvidemos que la familia Noboa exporta bananos a Rusia. Entonces ahí se pararon, ahí se controlaron un poco porque les iba a afectar el negocio de la venta de bananos a Rusia. Pero es una política en mucha sintonía con Estados Unidos, y yo creo que en esta lógica forma parte de este Consejo de Paz del que habla Donald Trump, que de paz no tiene nada y que efectivamente se alinea para destruir la soberanía de los países, para incluso supuestamente impedir que las empresas chinas ingresen a América Latina. Finalmente, Orlando, bajo este escenario, ¿cuáles son tus proyecciones para el Ecuador en este 2026? Mira, yo desde el principio dije que el año 2026 es muy, muy difícil, muy crudo, muy complejo, muy doloroso para el Ecuador,
y voy a decirlos en los tres niveles. En el económico estamos sometidos al Fondo Monetario Internacional. Hay que pagarle más de 1.182 millones de dólares este año al Fondo Monetario Internacional. Esos recursos van a salir de recortar programas sociales, programas de beneficio social, de inversión social en el Ecuador, lo cual efectivamente empobrecerá más a la población. Y esto tiene unas implicaciones de orden social muy, muy fuertes para los ecuatorianos y las ecuatorianas. El Fondo Monetario Internacional incluso le ha exigido al gobierno ecuatoriano que al menos en este año reduzca en 40.000 puestos el sector público, es decir, que se van a recortar más de 40.000 empleos en el sector público del Ecuador, lo cual dejaría en el desempleo a personas que tienen todavía por delante algunos años de vida y que son padres de familia o madres de familia de hogares que se afectarían directamente. En el plano de la situación social, aparte de la parte económica, obviamente la situación de criminalidad, de violencia criminal, es muy fuerte. El narcotráfico prácticamente tiene copadas varias instituciones, recluta, coopta familias enteras, menores de edad, jóvenes que no tienen empleo, son cooptados con sueldos de entre 3.000, 5.000 dólares mensuales para operaciones en las que van a perder la vida a los 2, 3 meses, así que ganarán 15.000 dólares y después estarán muertos o asesinados o desaparecidos, como ya hemos visto por ejemplo, en México durante algunos años. Y esto obviamente complica mucho más porque ese lavado de dinero que entra por otras vías aparentemente beneficia puntualmente y temporalmente a algunas familias, pero ya sabemos con el costo que eso implica. Y un tercer elemento que creo que es muy importante es la parte política. A mí me preocupa que la oposición está perseguida, hostigada, sus líderes amenazados, aparte de la proscripción de la Revolución Ciudadana que hablábamos hace un momento, hay amenazas de meter preso a Andrés Arauz, que fue secretario ejecutivo de la Revolución Ciudadana, a Luisa González, presidenta hasta hace unos meses atrás de la Revolución Ciudadana y ex candidata presidencial por 2 ocasiones, aparte de otros dirigentes de provinciales o territoriales que han sido ya perseguidos, que han sido también enjuiciados. Y también la otra parte es la prensa. Yo mismo he sido víctima en estas últimas semanas, meses de acoso, hostigamiento por parte de fuerzas políticas y aliadas del gobierno, de medios de comunicación comprados por el gobierno. Se acaba prácticamente de comprar el que se denomina el mayor diario nacional, el diario El Universo, y desde el momento en que se compró ese diario, prácticamente las portadas son para atacar a la Revolución Ciudadana, para tergiversar la realidad, para dar cuenta de acciones que no tienen nada que ver con la realidad y que son solamente propaganda política del gobierno. Es decir, la situación política como mediática, que prácticamente viene siendo lo mismo, está siendo mucho más compleja cada día. Se cierran los espacios de libertad de expresión, de un periodismo efectivamente libre e independiente. Y frente a eso, insisto, la posibilidad de tener un solo partido político, un solo relato mediático, una sola narrativa, da cuenta de que incluso se puede producir tranquilamente una enajenación social en que la gente diga no hay más condiciones que soportar esto y sobrevivir de esta manera, porque de otra sería prácticamente ser aniquilado. Bueno, muchas gracias. Estábamos hablando con Orlando Pérez, él es periodista, escritor ecuatoriano, autor de La ceniza del adiós, La flama del alma, 18 días y otro necio. Ha recibido el Premio Nacional de Periodismo en 4 ocasiones. Gracias por estar y dedicar estos minutos al Maplus TV. Gracias, Giselle. Un abrazo a la distancia. Que estén muy bien. Orlando Pérez, una de las voces más reconocidas del análisis político y social del Ecuador. Te reiteramos las gracias y que mejore el panorama para Ecuador en el futuro. Ojalá, ojalá que sea así. Un abrazo. A ustedes gracias por seguir la entrevista. Hasta este momento esperamos sus opiniones en los comentarios y nos vemos en una próxima entrevista.